Yo le voy a estar hablando hoy con el tema: el cambio duele, pero te beneficia. Dígale al hermano que está a su lado: el cambio duele, pero te beneficia. Sabes que una de las cosas que tiene el ser humano es la resistencia al cambio. Siempre lo nuevo nos crea incertidumbre. Las cosas nuevas siempre para nosotros son como algo que yo lo quiero, pero no me arriesgo. No me quiero arriesgar. Entonces, los cambios son uno de los procesos más difíciles en la vida del creyente. Muchas veces lo evitamos porque duele, ¿verdad que sí? Porque te incomoda, porque rompe con cierta estabilidad, aunque sea ficticia. Y usted me pregunta ¿por qué? Pregúntame por qué. Mira, cuando algo va a cambiar en tu vida, lógicamente empiezan a haber incomodidades. Y esa incomodidad tú crees que es dolorosa. Tú crees que te están apartando de lo que ya tú entendías que era tuyo. Tú crees que te están quitando, que te están cortando. Pero es simplemente parte del proceso. ¿Me va siguiendo? Sepa usted que el dolor siempre va a ser parte del proceso de formación. El dolor siempre va a ser parte del proceso de formación. Por eso, cuando la palabra dice: no se acuerden de las cosas pasadas, ni traigan a memoria todo lo que era antiguo en tu vida, es porque tanto lo reciente como lo antiguo que estaba en tu vida, cuando va a cambiar, muchas veces hay que removerla. Imagínate tú que de repente se te rompe una silla del comedor. Tú tienes un comedor en la casa de 4 sillas, se te rompe una. En principio, tú te molestas, tira brinco, abre tu boca, dices lo que quieras, pero poco tiempo después tienes un comedor de 6 sillas, nuevo. Casi siempre Dios te incomoda primero para luego acomodarte. Los procesos a veces te causan cierta intranquilidad, incomodidad, pero es para Dios hacer y formar lo que Él quiere contigo. Entonces, los cambios no son para perder, es para regresar al diseño que Dios tenía contigo. Y usted dirá: pero ven acá, ¿y por qué el pastor está hablando de cambios? Acuérdese que cuando llegamos a la vida en Cristo, tenemos que realizar cambios en nuestras vidas. Y hay cambios que en principio te van a doler, porque te van a corregir, te van a disciplinar, te van a direccionar, te van a dar algo que posiblemente a ti no te agrada. Y a nadie le gusta que lo disciplinen. A nadie le gusta que lo corrijan. A nadie le gusta que le diga cómo hacer la cosa. Porque para nosotros siempre somos autosuficientes, nos sabemos todas, entendemos todo y creemos que lo que yo dije, eso es y ya. Pero muchas veces lo que tú dices y lo que haces está en forma incorrecta. Y cuando Dios quiere cambiar, lógicamente también te va a disciplinar. O sea que los cambios
consigo también traen disciplina. Y a nadie le gusta eso. ¿A quién le gusta que lo corrijan? A nadie. Por eso, bíblicamente, le voy a explicar esto. En el libro de Hebreos capítulo 12, verso 11, dice: es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo. Nadie se goza con una disciplina. ¿Usted ha visto a alguien brincando de alegría porque lo disciplinaron? Baja la cabeza, empieza a llorar, a gemir, a decir de todo porque me disciplinaron. A nadie le gusta que lo corrijan. Cuando lo están corrigiendo, se molestan y hasta creen que es por su mal. ¿Verdad? Entonces, esa tristeza que trae la disciplina a veces te hace que tú cometas más errores, o puede provocar que el dolor te haga entender. Pero ¿qué te quiero decir con esto, amado? El asunto es que antes de tú tomar una decisión, aunque te duela, tienes que pensar si esa corrección era para bien o era para mal. Pero a nadie lo corrigen para mal. Las correcciones siempre van a ser para que mejores tu forma. Pero ¿qué pasa? Como ya yo estaba cómodo en mi manera de vivir, no quiero cambiar. Me estoy acomodando a eso, aunque sea malo. Usted ha visto gente que vive una vida desastrosa, pero se sienten cómodos. Gente que vive en escasez, pero se sienten cómodos. Gente que vive en miseria, pero se sienten cómodos porque se han acomodado a lo que viven. Entonces, oiga esto, el dolor no es rechazo de Dios. Porque muchas veces pensamos que el dolor que siento es que Dios me abandonó, Dios se olvidó de mí, ya Dios no me quiere y todo se me pega a mí, ¿verdad? Pero el dolor es evidencia de que Dios está trabajando contigo. Hello. Oiga esto, no es señal de que Dios te abandonó. Es una señal de que Él está trabajando contigo. Porque mientras están trabajando contigo te va a doler. ¿O no? Cada vez que te corrigen, cada vez que te hacen algo, cada vez que te moldean, mira, hermano, cada vez que te estiran, te va a doler físicamente. ¿Y por qué nada más a mí? Pero dichoso y bienaventurado tú, que Dios se está fijando en ti para ayudarte a crecer. Porque, oiga esto, el oro decidió por sí solo ser oro. Y nosotros estamos cansados todos de decirle a la gente cuando está en proceso, el oro necesita alta temperatura para brillar. Pero nosotros lo decimos cuando no es contigo. Se lo decimos a otros, pero cuando te cae a ti el asunto, tú no quieres que te metan a la temperatura. Cuando es a ti, tú no quieres que te pongan en el lugar donde tú le predicaste al otro que era necesario que estuviera. Porque tú le dices al otro, es necesario que tú pases por eso. Pero cuando te pasa a ti, ¿por qué tú no dices es necesario yo vivir esto? Es necesario soportar esta prueba. ¿Por qué nadie lo dice? Porque la disciplina nadie la quiere coger. Es bonito cuando todos te dicen, oye, qué bien lo hace. ¿Cómo? Sí, porque nos gustan los halagos. Nos gusta alimentar los egos. Pero no nos gusta la corrección.
Y para que haya una verdadera transformación, un verdadero cambio, te va a doler. Pero ese dolor no es eterno porque al final te beneficia. Hello. Entonces, tienes que entender que Dios usa el cambio para romper estructura. Por ejemplo, Abraham, cuando usted lo ve en el Génesis, Abraham estaba cómodo, vivía bien, era rico, tenía de todo, ¿verdad que sí? Y Dios le dice que ahora yo quiero que tú te vayas de tu tierra, de tu parentela, de todo lo que tú tienes ahí como comodidad, a una tierra que yo te voy a mostrar. Hello. Entonces, oiga esto, él se va a tierra de Canaán, pero en tierra de Canaán él vivió, ¿verdad? Y de tierra de Canaán también salieron y volvieron y salieron y volvieron y salieron. Entonces tuvieron como cautivo en Israel, preso, esclavo, y de ahí Dios lo liberta y vuelve y lo lleva ¿a dónde? A la misma tierra donde habían salido y entrado varias veces. Pero ¿qué pasó? Oiga esto, ahora viene algo que yo quiero que tú entiendas. Cuando Dios le dice a Abraham, vete de tu tierra, la palabra que se utiliza ahí es una palabra lejab, que significa ve a ti mismo. Cuando Dios lo saca de la tierra, no solo lo saca de un lugar físico, lo lleva a su verdadera identidad. Pero Él no le enseñó a sus generaciones lo que era representar el reino en la tierra. Por eso su descendencia dice, aquí como que hay escasez, me voy para allí. Pero la tierra que manaba leche y miel estaba ahí. Entonces, oye esto, cuando la palabra te dice, ve a ti mismo, es para romper la estructura mental que tienes. Para que tú sepas que la comodidad que posiblemente tienes es ficticia. Porque a veces nos sentimos cómodos, ¿por qué? Porque a la carne le gusta. Y ahora, hasta en la iglesia, no hay cambios reales. Porque nadie quiere el sufrimiento, nadie quiere el dolor, nadie quiere la cruz. Y ahora, oiga esto, lamento a quien le voy a lacerar sus intereses. Ahora la gente busca también en la iglesia la fulana libertad del espíritu. Porque la mucha libertad también trae libertinaje. Y entonces como me aceptan mi vagabundería, me aceptan mis errores, me aceptan que yo haga lo que me dé la gana, entonces hay libertad, mentira del diablo. Hay que entender algo. Usted o cambia o se vaya al infierno. O cambia o te vaya al infierno. Y no te estoy hablando de que te cambies de vestuario, porque la transformación tiene que venir de adentro hacia afuera. La transformación tiene que empezar en tu vida interior. La transformación tiene que empezar con tu manera de vivir. La transformación tiene que empezar con lo que tú haces, lo que dices, cómo te comportas, cómo vives. Pero el asunto es que estoy tan acomodado a la carne que oye lo que se vende ahora. Un trago no es nada. Pero no se dan un trago, se dan uno cada vez que suben el vaso. Es verdad que uno, pero cada vez que suben el vaso, hijo del diablo. Me está dañando la grey. Porque la palabra dice, oiga esto,
que los sacerdotes, los nazarenos, los levitas, el hombre de Dios, la mujer de Dios no puede ser dada al vino. Pero hay miembros que beben, pero usted como pastor no puede beber. Sin vergüenza. Usted como adorador no puede andar por ahí y que no, es que en Dios hay libertad, ya Cristo pagó por mí. Ajá. Sí, porque ahora se está vendiendo que usted como cristiano puede ir a la discoteca. Vaya para que lo lleve el diablo. Sí, porque no queremos el cambio. Queremos vivir como acomodado a la carne. Entonces, la palabra es clara. Entonces Él te dice, ve a ti mismo. Es para que tú entiendas que necesitas cambiar. Que tu mentalidad debe cambiar. Que tus acciones deben cambiar. No porque yo te lo diga, sino porque tú tienes que reconocerlo. Entonces, ¿por qué el cambio duele? ¿Por qué duele? Efesios 4, del 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado. Oiga esto, despójate del viejo hombre que está viciado. Tu viejo hombre te tenía acomodado a los vicios y a los deseos carnales. Cuando tú vienes a Cristo vas a tener que cambiar eso. Y te va a doler. Pero ese dolor es necesario. Está viciado, oye, conforme a que a los deseos engañosos. O sea, ese viejo hombre que está viciado con los deseos engañosos, ¿cuáles son esos deseos? Los deseos de la carne. Como apareció un hijo del diablo en las redes en estos días diciendo que tener relaciones antes del matrimonio, que eso no era nada. Entonces, todo lo que enseñamos según la Biblia hace tiempo, tú lo vas a romper porque tú lo estás haciendo. Porque tú lo estás haciendo, tú quieres decirle a todo el mundo que eso es válido. No. Usted o cambia, o no se haga llamar cristiano. Usted puede decir que va a la iglesia, pero no diga que pertenece a la iglesia. Porque hay un grupo de charlatanes diciendo pertenezco a la iglesia de fulano y haciendo vagabundería por ahí para que esa vaina se la pegue a la iglesia. Se equivocó usted, el diablo y su demonio. Usted no pertenece a la iglesia de Cristo. Usted visita un lugar. Usted visita un lugar, pero usted no es de ellos. Una cosa es que tú visites y otra cosa es que pertenezca. Yo sé que los amén se van a caer hoy. Se van a caer muchos amén. Mucha gente se va a quedar callado. Otros van a decir, no vuelvo más. Otros van a decir, el pastor me estaba tirando puya. Cójalo por donde usted le dé su bendita gana. Ahora te lo voy a predicar aunque te duela. Una gente desobediente, no puede decir que es parte del reino. No. Después de que visite, pero usted no es parte. Porque la desobediencia es del diablo. Eso lo dice la Biblia. Entonces, el ser humano
tiene tendencia natural a lo malo. Se inclina hacia eso. Le gusta. ¿Por qué? Porque alimenta la carne. Y lo que alimenta la carne, muchas veces te gusta, te siente bien, aunque sea momentáneo. ¿Me va siguiendo? ¿Pero por qué? Porque la carne siempre quiere quedarse cómoda. La carne siempre quiere quedarse cómoda. Hermano, usted sabe lo bonito que sería uno quedarse arropadito en la cama con ese airecito prendido ahí. Sí. Y la sábana diciéndote, quédate ahí, quédate ahí. Y la almohada agarra y te abraza. Una locura. Pero llegó la hora de ir al culto. ¿Verdad? Otra cosa es que mucha gente sabe que a la carne le acomoda eso. Pero el espíritu quiere avanzar y la carne se quiere quedar igual. Oiga esto. El espíritu quiere avance y la carne quiere comodidad. Entonces hay una guerra interior que produce incomodidades. ¿Me va siguiendo? Entonces esa batalla interna, ¿cuál usted va a dejar que venza? ¿El deseo de la carne o la intención del espíritu? ¿Cuál va a vencer? Todo va a depender de ti mismo. Todo va a depender de ti mismo. Entonces, ¿por qué duelen los cambios? Porque implica morir a algo. Según el Evangelio, según San Lucas, capítulo 9, verso 23. Dice que si alguien quiere venir en pos de mí, ¿qué? Niéguese a sí mismo. O sea, si usted quiere tener un cambio real a nivel espiritual, vas a tener que negarte a ti mismo. Y negarse implica que sacrificio. Y como sacrificio para el cambio, entonces tiene que haber alguna muerte. Recuerde que cuando se levantaba altar había que hacer sacrificio. Y los sacrificios implicaban asesinar o matar un cordero. Entonces, tiene que haber muerte para que haya sacrificio. Tiene que haber algo que duela para que haya sacrificio. Entonces, ¿a qué yo debo morir para que haya cambios? Debo morir a mis hábitos. Lo que pasa es que yo estaba acostumbrado a vivir de restaurante en restaurante, de discoteca en discoteca, de lugar en lugares, pero te conviene. Lo estás haciendo bien. Eso no conlleva que eso maltrate la finanza de tu casa. Y que después tú el lío quiera decir que el diablo se te levantó. Hay hábitos que hay que matarlos. No le estoy diciendo que no vayan a un restaurante a ver una película. No. Pero planifique todo. Que no sea que tus hábitos de tu antiguo hombre te dominen. Usted puede ir a la playa, sí. Pero no es que porque en tu viejo hombre tú ibas a la playa todos los fines de semana. Ahora en Cristo usted tiene que ir porque, es que yo tengo plenitud, yo tengo libertad. Usted tiene libertad, oiga. Pero libertad de qué? De la opresión. Libertad de qué? De las cadenas y el yugo del pecado.
¿De qué usted tiene libertad? Pero oiga esto, usted es libre del infierno, pero esclavo del cielo. ¿Me va siguiendo? Usted es libre del infierno, pero esclavo del cielo. Por eso es que Pablo, cuando inicia sus cartas, siempre dice: yo, Pablo, prisionero de Cristo. Lea la carta paulina, todas empiezan parecido. ¿Por qué? Porque él se hizo libre del mundo, pero esclavo del cielo. Entonces, debo darle muerte a mis hábitos. Segundo, darle muerte ¿a qué? A las relaciones incorrectas. Hay relaciones que no son de Dios. Relaciones amorosas y relaciones de amistad. Tenga cuidado en donde usted se mete. Hello. Estamos serios hoy. Estamos serios. Hay que darle muerte al ego, a la arrogancia, a la prepotencia. Si no le da muerte a eso, no hay cambio. Porque todo lo que uno hace muchas veces, ¿para qué? Para alimentar el ego. Incluso, usted no ha oído gente de la iglesia de Cristo decir: yo lo hago porque yo me lo gano, yo me lo merezco. ¿Usted sabe lo que es eso? Alimentar su ego personal. Yo lo compré porque es con mi dinero. Eso es alimentar su ego personal. Usted lo compró no porque lo necesitaba, sino para alimentar su ego. Hello. ¿Estamos serios? ¿Duele? ¿Paro o sigo? Ok. No, porque ya yo le iba a decir: no, está bien. Tienen cara como que me van a dar golpe. Muerte a los deseos. Hay deseos que son de la carne, que usted va a tener que pararlo en seco. Lo necesito, pero como todavía no es el tiempo, aguante. Porque si me precipito por alimentar mi ego y mi carne, me puede salir mal. Dios necesita gente que tomen decisiones sabias en tiempos correctos. Hay que darle muerte a los gustos, porque los gustos siempre son ¿para qué? Para alimentar la carne. Hello. Los gustos siempre van a ser para alimentar la carne. Y cuando usted sienta que le está dando demasiado gusto a la carne, frene. Por eso es que los cambios duelen. Porque usted no hace lo que quiere. Pero que yo soy libre, pastor, yo puedo hacerlo. Usted es libre del mundo, de la esclavitud del pecado, pero usted es prisionero de Dios, del cielo. Y el que está en Cristo, porque usted mismo dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Habladorazo del diablo. Porque cuando tiene que dejar que sea Dios que tome la decisión, ¿la quiere tomar tú entonces? Entonces deja que sea Dios que te hable. No lo haga por impulso tuyo. Entonces, por lo regular, la gente cuando no lo dejan hacer lo que ellos les da la gana, empiezan a alejarse solo.
Ah, porque tú eres el Trujillo. Trujillo, sí. El dictador dominicano de la época. El jefe. El que decía esto es y así es y punto. Nadie tiene derecho a la palabra. No. Óigame, hasta Dios te dio libertad para que tú puedas tomar decisiones, sean buenas o sean malas. Lo único que Dios está esperando es que tú la tomes bien, porque Él te da los dos caminos y te da la libertad para que tú lo hagas. Ahora, ¿qué tú vas a hacer? ¿Lo vas a hacer bien o lo vas a hacer mal? ¿Ah? Hay que entender que toda muerte duele. Y voy a hacer un paréntesis y quiero que no lo tomen a mal. Y le voy a hacer el paréntesis comparándolo con una muerte física. Cuando a usted se le muere un pariente, a usted le duele, ¿verdad? Cuando se le muere un ser querido, a usted le duele, ¿verdad? O sea, toda muerte duele. Incluso gente que no son cercano a tu familia, pero tú le tenías cierto afecto, cuando mueren te duele. Hay amigos que cuando se mueren te duelen, ¿verdad? Y es normal el dolor. Por eso en el Evangelio de Juan capítulo 11 vemos la historia de Lázaro, que era amigo de Jesús, y cuando muere dice la Biblia, y Jesús lloró. ¿Lloró por qué? Porque le dolió humanamente, pero él era Dios. Y él sabiendo incluso que lo va a resucitar, y aún así lloró. Es una enseñanza para que usted entienda que toda muerte duele. Entonces, mi amor, te bendigo con toda bendición del cielo. Ven en el nombre de Jesús, cubierta con la sangre de Cristo donde quiera que vaya. Amén. Aleluya. Entonces, como toda muerte duele, cuando algo se desprende de ti y tú le das muerte, te va a doler. ¿Me va siguiendo? Y es normal que te duela. Por eso, el cambio duele porque se rompen estructuras de seguridad. ¿Usted sabe cómo? Váyase, por ejemplo, al libro del Éxodo y vea cuando Moisés va a sacar el pueblo de la esclavitud para llevarlo a la tierra prometida. Cuando van en el camino, y ellos estaban acostumbrados, estaban acomodados, ¿verdad? Oiga esto, a vivir como esclavos. Estaban acomodados al trabajo forzado. Estaban acomodados a la escasez. Estaban acomodados al dolor. Estaban acomodados al sufrimiento. Cuando se ven en el desierto, donde había sol y no había alimento y no había agua, le dicen al profeta, vamos a devolvernos para Egipto. Porque allí por lo menos, oiga lo que dice, allí por lo menos teníamos techo y comida. No te le acomodes al diablo. No te le acomodes a la esclavitud. No te le acomodes a la escasez. No te le acomodes al sufrimiento. No te le acomodes al dolor, porque eso no fue diseñado para ti. Aunque ahora lo estés pasando, no fue diseño. Es parte de tu proceso, pero no es parte de tu vida. ¿Me va entendiendo? Eso es parte de tu proceso, pero no es parte de tu vida. No lo acomodes para vivir con eso.
Ajá. ¿Me va entendiendo? Entonces ellos preferían volver. A veces Dios te saca de un lugar que te limita, pero como es familiar para ti, lo extrañas. A veces Dios te saca de un lugar que te limita, pero como eran tus amigos, los extrañas. ¿Eh? A veces Dios te saca de ámbitos sociales, pero como eran tus canchanchanes, tus socios, ¿verdad? Tu círculo social, los extraña. Pero una cosa es que tú extrañes eso y otra cosa es que tú vuelvas a eso. Aunque te duela, pero el dolor tiene que producir el cambio y tiene que entender que muchas veces caminar hacia lo desconocido te va a provocar, ¿sabe qué? Ansiedad, desesperación, a veces hasta frustraciones, porque tú no sabes hacia dónde va. Cuando usted llega a la iglesia, tú no sabes muchas veces. Tú nada más sabes que está dejando cosas que tú extrañas, pero no sabes hacia dónde vas. Y eso es lo que te produce que tú puedas extrañar las cosas que antes tenías, que tú quieras volver al lugar donde antes estuviste. ¿Me va siguiendo? Pero hay algo que se llama la fe. Y la fe te hace caminar sin control y sin saber hacia dónde va. Usted lo único que necesita es confiar. ¿Me va siguiendo? Entonces, ¿por qué duele? ¿Por qué duele? Porque cuando Dios te está podando, Él te está quitando. Oye esto. No te está castigando. Porque a veces cuando nos están quitando cosas pensamos que es un castigo de Dios. No. En el Evangelio de Juan capítulo 15 dice, y todo pámpano que no da fruto, ¿será qué? Cortado. Pero Él no cortó la mata. Cortó el pámpano, el ramo que no da fruto. Hay relaciones contigo que no dan fruto. Y Dios la va a cortar, te va a doler, pero la necesita arrancar de tu vida. Hay amistades que Dios la va a cortar. Si te molesta, problema tuyo, pero te lo voy a decir. Dios no corta. Oiga, solamente dice corto el pámpano. Pero muchas veces tú crees que es castigo. Dios no te está castigando. Dios te está limpiando. ¿Alguno de ustedes ha vivido en el campo? Hay plantas que se llenan de polilla, de malezas. Y la única forma para que produzcan es podarla, quitarle todas las ramas, limpiarla, dejarla sin nada, para que empiece a brotar de nuevo. Y cuando empiezan a brotar de nuevo, echan fruto en abundancia. Y te dirá, pero tenía tantos años y no producía ni uno. Y ahora le corté un pedazo y sube un tronco. En mi casa hay una matica que se cayó. Y cuando se cae, se quebró completo. Una mata de aguacate se quebró en el suelo. Y mi papá dice, no la corte, que ella va a echar fruto. Y le puso unos palos así que la aguantaban, le puso un asunto.
Y esa mata hecha sin compasión. Había otra que echaba de a 1 y 2 aguacates. La cortaron y salió un retoño. Y en ese retoño echa unos aguacates como de ese tamaño. Y mucho. Y usted dirá, cuando la cortaron, yo mismo dije, se perdió la mata. Por lo menos sombra daba. El asunto es que quien sabía de mata era el don, no yo. Él sabía lo que estaba haciendo, pero para mí era doloroso ver que mi matica la cortaron. Pero ahora digo, wow, era necesario que la cortaran para que pueda echar los frutos. A veces hay cosas que pasan en tu vida y es porque Dios quiere ver un cambio en ti. Podar no es cortar definitivamente. Podar no es quitar el crecimiento. Podar es limpiar aquello que te hacía daño. Por eso, el pámpano que no da fruto lo cortan. ¿Y qué es lo que Dios busca de nosotros? Que llevemos frutos y frutos en abundancia. Ahora te pregunto, cuando Jesús maldice la higuera era mala. ¿Ah? No. ¿Por qué lo hizo? Porque él sabía que era tiempo de que hubiera higos y ella no tenía. Porque él quiere cuando venga donde ti encontrar fruto, porque él sabe que tú puedes echar fruto. Y aunque te duele el proceso, aunque ahora las palabras que te digo te hieran, te duelan, te molesten, pero yo necesito ver que tú tengas frutos. Porque cuando venga el dueño de la viña, es verdad que el trigo y la cizaña tienen que estar juntos. Pero procura tú ser de trigo, no de cizaña. Ay, que no se ven los frutos porque están ligados. Pero cuando se limpian, se dividen uno de otro. Aunque estemos juntos, pero cada quien sabe lo que debe echar. Cada quien sabe lo que debe producir. ¿Me va siguiendo? Gloria a Dios. Entonces, Dios no te está quitando crecimiento. En la mentalidad hebrea, el crecimiento está ligado mucho al orden y a la alineación de Dios. Por eso, Dios quita cosas para poner otras. Y oye esto, Dios no quita cosas porque sí. No. Si Dios te quitó lo bueno, era porque te iba a entregar ¿qué? Lo mejor. ¿Verdad? Si Dios te quitó lo que tú creías que era bueno, es porque Él te va a entregar lo mejor. Si Dios te quita lo viejo, es porque va a introducir en ti lo eterno, lo nuevo, lo bueno. ¿Me va siguiendo? Por eso, cuando Dios poda, tú sientes como que perdiste. Sientes que hay injusticia contigo. Sientes dolor. Sientes abandono. Sientes falta de amor. ¿Usted se ha sentido así alguna vez? Cuando Dios empieza a podar, que se te empieza a ir gente del lado, familia, amigos. Cuando las finanzas no andan bien, cuando todo como que se agota, cuando tú te sientes ahí entre la espada y la pared ahí, si me muevo, me cortan el cuello y si me voy para atrás me rompo la cabeza. Cuando sientes que estás en el medio del mar y el agua está ahí y los pies se te cansaron. ¿Ah? Entonces es normal que tú sientas pérdida, injusticia. Hay gente que dice, es una injusticia que están haciendo conmigo. Yo no sé por qué.
Se la han cogido conmigo. Parte del proceso. Dígale al hermano que está a su lado, eso es parte del proceso. Sientes dolor, tristeza, amargura, abandono. Nadie me llama, nadie me busca, nadie me visita. Dígale al hermano, parte del proceso. Falta de amor, a mí nadie me quiere. Dígale, parte del proceso. Entonces, es verdad que duelen, los cambios duelen, pero te van a beneficiar. ¿Y duelen por qué? Porque están formando una identidad verdadera. Cuando usted va al Génesis 32 y usted ve el asunto de Jacob, de Israel, con el ángel, antes de que él recibiera esa gloria, ¿qué pasó? Tuvo que luchar con el ángel. Fue herido, quedó cojo, quedó adolorido, pero hubo cambio. Le dolió, pero le benefició. Amado, no hay beneficio sin dolor, lamentablemente. Entonces, no hay beneficio sin dolor. Pero ¿por qué usted dice que hay beneficio, pastor? Si me dolió tanto. Porque los cambios también producen crecimiento espiritual. Nada más no es dolor. Producen crecimiento espiritual. Producen madurez. Producen estabilidad. ¿Me va siguiendo? Y hay algo que yo quiero que tú sepas. Lamento por aquellos que se van a molestar, pero a Dios no le interesa tu comodidad. A Dios le interesa tu crecimiento. Aunque el crecimiento trae comodidades, porque el crecimiento trae todo eso. Por eso es que la Biblia dice, ¿verdad? Buscar el reino de Dios y después todas las cosas vienen como añadidura. Tú tienes que saber que lo cómodo que vives ahora es añadidura de Dios por buscar su reino. Y mientras más busques su reino, mientras más busques su justicia, más añadiduras van a venir donde ti. Pero tienes que entender que esas añadiduras son conforme al plan de Dios, no al tuyo. Para que después no creas que tú vas a hacer la cosa por intercambio, porque Dios, el que tú le tires 2 lagrimitas, a él no le interesa vaina. Dice, ay, Jehová, no, espérate, aguántate. Gente que grita y demás. Ahora, Dios quiere bendecirte, sí, siempre. Pero Él quiere que tú estés haciendo las cosas bien, aunque te duelan, aunque te molesten. Romanos 8:28. ¿Qué dice la palabra en Romanos 8:28? Un texto que todo el mundo se sabe. Que para los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Y si todas las cosas le ayudan a bien, incluso lo que te dolió, te va a ayudar a bien. Lo que te marcó, te va a ayudar a bien. Lo que te golpeó, te va a ayudar a bien. Lo que no entendiste, también te va a ayudar a bien. Y lo que crees que perdiste, también te va a ayudar para bien. Entonces, ¿cuál es el problema tuyo? Lo que tú no has entendido es que incluso todo lo que te pasa está cooperando para tu beneficio. No es que quieren destruirte, es que quieren levantarte con carácter.
Y hasta que tú no superes esa prueba, te van a seguir probando. Aquí hubo alguien que tomara las pruebas nacionales que daban en el bachillerato para ir a la universidad, ¿verdad? Después que usted se hacía bachiller, había gente que duraban 4 y 5 años tomando la prueba, pero ya eran bachiller, pero no podían ir a la universidad. Soy bachiller, pero no puedo ir a la universidad. ¿Por qué? Porque le faltaba ¿qué? Una prueba nacional. ¿Y por qué no ha ido a la universidad? Sin eso, el Ministerio de Educación no te acredita para ir. Según el liceo, la escuela, usted terminó su ciclo. Pero había algo que te impedía avanzar al siguiente nivel. ¿Me va siguiendo? Por eso es que Dios, mientras usted no pasa ese nivel, lo vas a seguir repitiendo. Ay. Ahora entiende el por qué te vive pasando lo mismo siempre. ¿Y por qué siempre me pasa lo mismo? Mi amor, es que tú no has pasado ese nivel. Es repetitivo porque te están dando el mismo examen y vuelve y te quema. Abusadorcito. ¿Eh? El problema está en que el mayor ejemplo de cambio, aunque doloroso pero glorioso, fue el mismo Jesús. ¿O usted cree que a él no le dolió? Filipenses 2:8. Y estando en condición de ¿qué? De hombre, se rebajó, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte en una cruz. En ese entonces, los que morían en cruz se consideraban personas malditas, lo más bajo, lo más vil, lo despreciado. Por eso a él dicen, vamos a ponerlo ahí. Entonces, mientras él estaba en ese proceso, él se sintió igual que tú. Él sintió dolor, tristeza, abandono, desamor. Lo que le decía, yo estoy dispuesto a morir contigo, cuando vieron la verdad. Sí. Porque óigame, yo recuerdo que yo tuve una ocasión cuando estaba en el mundo. Ahí está mi papá. Mi papá me decía algo. Me decía, mira, mijo, yo no he visto el primero que acabe con cervecería. Todos los tiempos habrán fiestas, y la de mañana van a ser mejores que la de hoy. Yo no le entendía, pero yo estaba loco. Me decía, no todo el que se ríe hasta de tu chiste malo es porque sea tu amigo, es porque reciben beneficio. Yo no le entendía. Tuve un accidente y de 8,000 gente que andaban conmigo para todos los lados, me quedaron 4. Y los 4 no eran los que andaban siempre conmigo. Oiga, no eran los que se beneficiaron de mí. Los que se beneficiaran se fueron todos. Me quedó ese señor Manzanillo. Me quedó Ezequiel Araujo, que él dice que es hijo de mi mamá. Me quedó Vladimir Rosario, que es mi hermano, nos criamos juntos, frente a frente. Y me quedó uno que se llamaba Robert, que murió. Todo lo que me celebraban los chistes y andaban para arriba, y me decían atadón. Mire, cuando vieron la verdad, me dejaron solo, me abandonaron. Y yo en una cama tirado, con las 2 manos enyesadas, un pie enyesado y la cara vendada,
bebiendo por un sorbete. A veces me entraba una depresión y empezaba a llorar y le decía a mi mamá, véteme del lado. Y mi mamá me decía, mi hijo, ¿cómo te abandono si tú eres mi hijo? Oiga esto. Entonces, cuando llegan los tiempos difíciles, ahí se sabe ciertamente si lo que Dios quería contigo era lo que tú crees que era verdadero. Porque el diablo te acomoda las cosas para que tú te creas la película. Y tú crees que eres protagonista de la película y tú eres el desecho. Tú eres el papel secundario. Porque cuando llega la hora de la verdad, los otros siguen viviendo su película, pero tú estás ¿dónde? Fuera del guión de ellos. ¿Me va entendiendo? Entonces, ¿por qué le digo que Jesús fue el mayor ejemplo de cambio, aunque doloroso pero glorioso? Porque en la cruz trajo también resurrección para ti. En el dolor trajo la victoria para ti. Y en su proceso trajo el propósito para tu vida. Y si usted quiere saber lo que es dolor, léalo. Si no lo quiere leer, vea la película, que es más o menos parecida. No es completa, pero es parecida. Pero hay una que se asemeja mucho, que es una del actor Mel Gibson. Se asemeja muchísimo a La Pasión. Óigame, usted quiere ver lo que es dolor. Usted no ha sufrido nada, hermano. Usted no ha sufrido nada. Lo que pasa es que si usted entendiera, no fuera tan desobediente. La desobediencia se paga caro. Cuando a mí me predicaban, yo decía, eso es mentira. Mis tías y un tío que es pastor en Najayo tenían 2 semanas cuando yo tuve el accidente, 2 semanas orando por mí. Le decía a mi mamá, Argentina, no deje que el muchacho salga, que lo vimos en una caja. Decía, esa gente está loco, déjeme tranquilo. Oigan, ellos habían visto a nivel espiritual lo que estaba aconteciendo. Yo en una locura. Mi tío se siente y me dice, mira, hay algo que tú no vas a entender, pero óyeme, Dios te llamó a ti al pastorado. Y yo descarriado, ya usted sabe. Este tipo está loco. Me dice, hay cosas que tú no vas a entender, pero te voy a decir un asunto. Tú o te conviertes o te mueres. Le dije, me voy a morir, pero yo no me voy a convertir. 3 días después el accidente. Oiga, cuando yo le dije eso, el tipo se hincó y se mandó para la iglesia a orar. Dijo, vamos a orar, interceder por el muchacho. Oiga, y si no es por eso, yo no estuviera aquí. Si yo hubiese entendido, amado. Pero, oiga, yo venía cayendo de una altura y yo sentía que algo me agarraba y como que me detenía. Si yo hubiese tenido fe y si hubiera sabido que eran los ángeles, a mí no me pasa nada. Yo hubiera terminado caminando. Pero yo no entendía, yo no sabía que eso eran los ángeles de Dios guardándome. Porque en realidad era para reventar. El día antes, donde yo caía, había un transformador con unas pullas así, lo habían removido el día antes. ¿Para qué? Dios diciendo, es inevitable que pase, pero vamos a salvarlo. Si yo hubiese tenido fe, no me pasa nada. Pero oiga algo, 12 horas de operación, un ortopeda con la pierna, uno con las manos y un maxilofacial reconstruyéndome la cara. Todo al mismo tiempo. Y cuando despierto después de 12 horas de anestesia, que decía, no le podemos dar más larga porque se muere. Y yo escuchaba todo, pero no estaba ahí. Y cuando llega y despierto, lo primero que veo es un ángel que viene así y me dice, todo lo que te pasó fue por desobediente. Óigame, hijo, la desobediencia trae consecuencias. La desobediencia trae consecuencias. Los cambios son dolorosos, pero tienen beneficios.
Los cambios son dolorosos, pero tienen beneficio. ¿Me va siguiendo? El cambio también revela la obra de Dios en tu vida. Segunda de Corintios 5:17. Que si alguno está en Cristo, ¿qué? Entonces las cosas viejas y ahora todas son hechas nuevas. Pero oiga algo. Para hacerlo de nuevo, hay cosas que te van a doler. Para ser nueva criatura tendrás que morir a la vieja. Y muriendo a la vieja hay cosas que te van a doler. Usted sabe que la palabra nuevo es la palabra Hadash, que significa completamente renovado y fresco. Para los judíos, cuando ellos mencionan esa palabra, es diciendo, Dios te está renovando, Dios te está haciendo de nuevo. Entonces, hay beneficios para los que se alinean al plan de Dios. El cambio duele, pero te beneficia. ¿Y en qué me beneficia? Lo primero que tú tienes que saber es que tú ahora eres una vasija corrompida, dañada, posiblemente rota, destrozada. Pero hay una palabra que Dios le dio al profeta Jeremías. En el capítulo 29, verso 11, le dice, yo sé los planes que tengo contigo. Yo sé los planes que tengo contigo. Planes de bien y no de mal. Planes de abundancia, no de escasez. Entonces, pero hay algo que tú tienes que saber. Dios le da una visión al profeta y le dice, ve a casa del alfarero y ve lo que él está haciendo. Cuando él llega, estaba el alfarero haciendo una vasija. La vasija se rompe, se destruye. Él no se molestó, simplemente agarró su masa y volvió a darle forma a la vasija. Los cambios puede que te duelan, pero serán beneficiosos. Hay vasijas que están rotas, pero no se quedarán rotas. Hay vasijas que están destruidas, pero no se van a quedar destruidas. Hay corazones que han sido dañados, pero no se van a quedar dañados. Hay personas que han vivido una vida incómoda, difícil, desastrosa, pero esa no será su vida. Fue parte de su proceso, no de su vida. No será eterno. Por eso el cambio produce una transformación, pero con intención. Cuando Dios te cambia, también te reposiciona. Cuando Dios te cambia, te redirige. Cuando Dios te cambia, también te enfoca. Cuando Dios te cambia, te prepara. Cuando Dios te cambia, también te transforma. ¿Me va siguiendo? ¿Por qué el cambio te beneficia? Porque produce dependencia de Dios. Cuando Dios te cambia, tú pierdes el control y lo toma Dios. Cuando Dios te cambia, entonces ya no vives tú, Cristo vive en ti. Cuando Dios te cambia, tú no haces lo que quieres, sino lo que el cielo dice. Cuando Dios te cambia, ya tú no produces lo que querías, sino los frutos que agraden al cielo. ¿Me va siguiendo? Entonces, cuando Dios te cambia, ya tú no confías en lo que sabes.
confía en aquel que te guía. ¿Copió esa frase? Dígale al hermano que está a tu lado, cuando Dios te cambia, tú no confías en lo que sabes, sino en aquel que te guía. Porque hay gente que por querer saber mucho se vuelven sabios en sus propias opiniones y creen que lo que ellos dicen es palabra de Dios y no saben que se están condenando a sí mismos. ¿Ven? Entonces, los cambios de Dios te enseñan a depender de Él, no de tu lógica. Hay mucha gente que todo le están buscando una explicación. A las cosas de Dios no se le busca explicación. A Dios, oiga, a Dios, usted no tiene que hacer otra cosa sino que obedecerle. Ahora, imagínese que usted empiece a preguntarse ¿por qué el caballo tiene 4 pies? ¿Cuál es la lógica? No, entonces yo quiero buscar la lógica. ¿Por qué? Que tú me puedes explicar quién fue primero, el huevo o la gallina. ¿Verdad? Pero ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? No. A Dios ni se le cuestiona, ni se le pregunta mucho. A Dios se le obedece. Busquen su Biblia ahí, Deuteronomio 29:29. Eso no estaba aquí en el guión. Búsquelo a ver, ¿qué dice? Deuteronomio 29:29. ¿Quién lo tiene? ¿Quién dijo amén? Levánteme la mano. ¿Quién? ¿Qué dice, amada? No, Deuteronomio 29:29. Dígame. Ahí sí estamos ahí. Las cosas. Ajá. Amén. ¿Alguien tiene otra versión? ¿Cuál es la versión que usted tiene? Diga. Hay cosas que Dios mantiene en secreto y que solo Él. Siga. Pero a nosotros nos ha dado todos estos mandamientos déjelo ahí, para que nosotros y nuestros descendientes los obedezcamos. Entonces, hay cosas que solamente son de Él. ¿Starling? Sí. Ajá. Oiga, ¿entendieron? Todas las cosas que no tienen explicación son exclusivas de Dios. No esté buscando explicación. ¿Me entendió? ¿Usted cree que no hay científicos y gente que tienen toda la vida tratando de buscar la explicación que usted quiere y no la han encontrado? ¿Por qué? La Biblia dice que hay cosas que son de Dios y van a permanecer ocultas para los hombres. Ahora, lo que fue revelado son para los hombres. Y por eso te va a dar explicación. Por lo que se te reveló, por lo que se te enseñó. Por eso tú vas a dar explicación. Ahora, tú no tienes que explicarle a la gente y venir a decir que no, mira, yo creo que fue el huevo. No, yo creo que fue la gallina. Olvídese de eso.
Dios lo creó y punto. No, que el caballo tiene que andar en 4 pies por esta razón. No, a Dios le plació ponerlo así, punto, ya. Ay, que los peces viven en el agua porque no, porque Dios lo hizo ya y punto. Hay que estar buscando la explicación. Entonces, hay gente que a todo lo que se dice en la iglesia le quieren buscar explicación. Usted no es quien para darle explicación de eso. Confórmese con obedecer a Dios y punto. Que si usted obedece a Dios, todas las cosas te llegarán a la mano. Y ya. ¿Me entendió? No es molesto que estoy. No por si acaso. Entonces, los cambios te benefician porque activan tu fe. Antes tú hacías la cosa porque lo entendías, porque así tú creías que era, porque lo sentías, porque alguien te lo dijo, porque yo hago la cosa como yo siento, como yo creo, como me parece. No, aquí hay que hacer la cosa como dijo Dios. Punto. Entonces, ¿qué dice Hebreo 11:1? Es pues la fe, certeza de lo que se espera y convicción de lo que no se ve. ¿Y qué es lo que se establece con esto? Que todo lo que se ve fue hecho de lo que no se ve. Entonces, yo no tengo que cuestionar lo que no veo, sino creerlo. Entonces la fe hace que tú llames las cosas que no son, las que no se ven, como si fuesen, como si ya la ves. Y ahí se manifiesta el milagro. ¿Usted quiere milagro? Empiece a creer, tenga fe. Ahora hay algo que nosotros hemos entendido a través de los tiempos. Todo el mundo la practica así. Y es que la fe solo funciona cuando hay incertidumbre. Cuando tú te sientes seguro, tú no necesitas la fe. Cuando todo va bien, tú no necesitas la fe. Cuando todo te sale bien, no necesitas la fe. Cuando todo lo que tú vas a hacer de una vez lo tienes, con todo lo que tú pides de una vez lo tienes, no necesitas la fe. Pero cuando te pone la piña agria, cuando todo está difícil, cuando hay levantamiento, entonces quiere poner en práctica la fe. ¿Por qué no ejercer la fe siempre? Pastor, pero es que si me llegó y yo ni siquiera lo estaba esperando, agarra y empieza a dar gracias, porque tú no sabes por qué te llegó, pero Dios sabe por qué te lo envió. ¿Me va siguiendo? Tú no sabes por qué te llegó, pero Dios sabe por qué te lo envió. Ahora yo quiero que tú le digas al hermano del lado, dile, cuando todo vaya bien y te lleguen las cosas a la mano, tú no sabes por qué te llegó, pero Dios sabe por qué te la envió. Por tanto, dale gracias a Dios porque te puso eso en las manos. Aleluya. Entonces, los cambios crean el escenario perfecto para que usted crezca. Sí. Los cambios crean el escenario perfecto para que tú crezcas. Cuando empieza el proceso de cambio, tú no creces si no quieres. Pero si tú quieres, vas a crecer. ¿Sabe por qué? Te voy a hacer 2 paralelismos. El cambio que duele y por qué te beneficia. Oye esto. El cambio duele porque, número 1, rompe tu zona de comodidad. Número 2, confronta tu vieja naturaleza. Número 3, te obliga a depender de Dios. Número 4, está matando al viejo hombre. Número 5,
Estás rompiendo tu zona segura. Y por último, está confrontando tu naturaleza. Los cambios te benefician, ¿por qué? Número uno, te acercan a tu propósito. Número dos, te forman espiritualmente. Número tres, transforman la imagen de Cristo en ti. Número cuatro, estás revelando quién eres realmente. Número cinco, te da una alineación con tu destino. Y número seis, forman el carácter de Cristo en tu vida. Todo eso son beneficios que te dan el cambio. Así es que en el nombre poderoso de Jesús, aunque el cambio duela, debes asumirlo, porque pronto vendrá la victoria sobre ti. Si hay alguna persona en el día de hoy que quiera tener un cambio en su vida, es el tiempo, vamos a orar por usted. Si hay alguna persona que quiera reconciliarse con el Señor, este es su tiempo, es su momento. Venga que vamos a orar por usted. Si hay alguna persona que aunque le esté doliendo, cree que puede haber un beneficio en el cambio que va a hacer en su vida, venga que es su tiempo. Vamos a adorar para orar. Aleluya. Si usted pensó que yo venía como el domingo, de que tiempo profético, ¿eh? Aleluya. Aleluya. Entonces, si no hay alma para Cristo, póngase sobre sus pies. Vamos a orar, vamos a orar. Vamos a orar. Bendecimos la vida de los que nos ven por las redes sociales en el nombre de Jesús. Declaramos cielos abiertos a favor de ellos. Que la gracia y la misericordia de Dios les alcance en todo tiempo. En el nombre poderoso de Jesús.